digital enfocada en temas políticos, económicos, educativos, culturales y sociales. Su objetivo, ofrecer contenido de calidad con carácter crítico, promoviendo la participación ciudadana y el debate constructivo. Buenas tardes a los seguidores del Quijote Digital Radio. Hoy, en su programa Entre Líneas, vamos a tratar un tema y conversar sobre la consulta popular, su situación actual y cuál es su futuro. Razón por la cual, con el acompañamiento del ingeniero Yalman Paz y la abogada Andrea Zambrano, hemos invitado al doctor Andrés Santos, constitucionalista y director del movimiento Firme LC por la regeneración del Estado, para que nos ilustre con sus conocimientos. La Corte Constitucional no aprobó 4 preguntas de la consulta presentadas por parte del Ejecutivo, a saber, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, el tema de los casinos, el juicio político a los jueces constitucionales y la castración química. Muy buenas tardes y bienvenido, doctor Andrés Santos. Gracias por aceptar nuestra invitación. La pregunta: ¿qué futuro le espera a esta consulta luego de que la Corte no diera paso a estas 4 preguntas descritas, por favor? Buenas tardes, Patricio, Yalma, Andrea. Mucho gusto a todos los amigos del Quijote Digital y a su audiencia. Sí, es verdad, la Corte rechazó la vía respecto a estas preguntas, 3 preguntas particulares, y a la consulta popular sobre los casinos también la negó, negó el trámite por una cuestión de forma. Entonces, el presidente le queda hacer lo siguiente. Las que están aprobadas serían, en primer lugar, la reducción del número de asambleístas. ¿Ya? De ahí tenemos la eliminación del financiamiento a partidos políticos. De ahí tenemos también el trabajo por horas en el sector turístico. Y, finalmente, lo de las bases militares, ¿no? El establecimiento de bases militares. ¿Ya? Esas son las 4 preguntas que el presidente podría consultar al pueblo mediante el mecanismo de enmiendas, ¿ya? Las enmiendas constitucionales. Para modificar la Constitución tú tienes 3 vías. Tú tienes una vía que son las enmiendas, que esas son directamente cuando el presidente solicita al CNE la convocatoria a un proceso de consulta popular, de un pronunciamiento del ciudadano para que determine si está de acuerdo o no con ese cambio de la Constitución. De ahí viene otro mecanismo, que es el de reforma parcial. El de reforma parcial es, en cambio, el presidente, por ejemplo, tiene que pasar por la Asamblea, por una serie de votaciones y debates en la Asamblea, que la Constitución determina que tiene que mediar unos 90 días entre ambos debates, ¿ya? Más el trámite regular de este proceso, que tomaría unos 6 meses. Esa es la diferencia entre enmiendas y reforma parcial. La diferencia es que reforma parcial toma mucho más tiempo. Y por último está Asamblea Constituyente. Ese es el mecanismo máximo de cambio de la Constitución. Y ese ya puede tomar 1 año y medio, 2 años para hacerlo, ¿no? Son 3 elecciones seguidas. Lo que la Corte Constitucional ha indicado es lo siguiente: para la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana,
y transferir todas sus competencias a la Asamblea Nacional, Contraloría y Defensoría del Pueblo, eso constituiría no una vía de enmiendas, sino una vía de reforma parcial, porque se está cambiando, modificando la estructura del Estado como tal, ya cuando está desapareciendo a la función principal de transparencia y control social. Entonces, por tal razón, los jueces de la Corte Constitucional le dijeron que no le aceptaron que la vía sea de enmienda. La Corte Constitucional hace una revisión antes de empezar una propuesta de cambio constitucional. La Corte hace una revisión de la vía, lo que se llama la calificación de idoneidad, y lo hace en un primer momento de análisis. Este fue el primer momento, ¿no? Que le dijo, bueno, estas sí pueden pasar por la vía de las enmiendas, estas no pueden pasar por la vía de las enmiendas. Lo que resultó muy polémico también fue que la Corte Constitucional determinó que la castración química a violadores, que es lo que proponía el presidente, y crear un registro confidencial de violadores para que no pueda, por ejemplo, un violador ir a un colegio, una escuela, que vaya a tratar con niños, ¿ya? De manera que ese violador sentenciado, ya en libertad, ¿no? Pero con un pasado judicial en violación, ya no pueda tener acceso a una escuela, un colegio. La Corte Constitucional determinó que esto era discriminatorio para los violadores. De que esto, imagínense que dijo que esto iba a constituir un menoscabo en sus derechos fundamentales, una restricción en sus derechos, y que no iba a poder ser tramitado ya mediante el procedimiento de enmiendas, sino que tenía que ser tramitado mediante una asamblea constituyente en último caso, si es que se iba a realizar, ¿no? Entonces, la Corte rechazó esto. Esto ha generado muchas críticas de la ciudadanía, ¿no? De cómo es posible que la Corte diga que no existe evidencia científica de que la castración química disminuya la reincidencia en esos violadores que hayan sido sometidos a la castración química. Si sabemos que en Europa, en los países que existe la castración química, esto disminuye drásticamente la reincidencia en estos delitos sexuales, sobre todo en los que han sido violadores. Porque esta medida es solo para los violadores, precisamente para que no lo vuelvan a hacer o se reduzca su incidencia, ¿no? Entonces, esto es lo que ha generado también bastantes críticas de la ciudadanía por parte de la Corte. Se ha cuestionado mucho la línea ideológica y política de la Corte Constitucional por esta decisión. En este caso yo pienso que tal vez se necesite, en el caso de la castración química, tal vez mucho más tiempo para el análisis y el estudio. Pero volviendo al caso, digamos, de la Corte Constitucional sobre el tema del Consejo de Participación Ciudadana, entiendo yo que hay algunas propuestas hechas y aceptadas. Hay un dictamen inclusive de la Corte Constitucional 1719 RC 19 del 2019, donde como reforma parcial se propone algunos cambios estructurales, entre esos la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana, aprobado por la Corte. Es decir, se ganaría mucho tiempo si se tomara en cuenta esa propuesta y lógicamente podría llegarse a cumplir el tiempo si aspira el gobierno que sea el 30 de noviembre. No sé qué opina usted. Sí, claro. De hecho, hay 5 dictámenes anteriores de la Corte Constitucional que señalan que se pueden transferir ciertas atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana hacia la Asamblea Nacional. Por ejemplo, las atribuciones que tiene el Consejo de Participación en designar autoridades, en evaluar las mismas, por ejemplo, en evaluar la comisión calificadora de las autoridades. Esas se las puede pasar por la Asamblea y eso podría ser fácilmente en la vía de enmiendas, sin necesidad de pasar por una reforma parcial. Lo que ocurre es que esta propuesta del presidente buscaba transferir todas las atribuciones. Entonces la Corte ha dicho que si ya son todas las atribuciones, ya serían las atribuciones definitorias, ¿ya? Es decir, las que definen a esta función del Estado. Por lo tanto, si son todas, esto configuraría un cambio en la estructura del Estado y por lo tanto tendría que ser reforma parcial. Sin embargo, la opción que puede tomar el presidente ahora es que utilice
cualquiera de las anteriores dictámenes, de que ya se ha demostrado que simplemente lo que se hace, porque la función más importante del Consejo de Participación es la designación de autoridades. Eso es porque el Consejo designa fiscal general, contralor, designa jueces en el Tribunal de Contencioso Electoral. Entonces esto se podría hacer fácilmente en enmiendas, ¿no? Pasarle a la Asamblea que tome esa decisión. Así es. Le paso con el ingeniero Yalma para que haga unas preguntitas, por favor. Gracias, Patricio. Doctor Santos, buenas tardes. Hay algunas preguntas que subyacen más que nada no a lo que se está preguntando, ni a la forma ni al fondo, sino más bien cuáles son los procedimientos o herramientas que en este caso el Estado utiliza para poder generar ese tipo de preguntas, porque parece que existe, desde mi punto de vista profesionalmente, un divorcio entre lo que la sociedad en general quiere y lo que las entidades como tal desean para la ciudadanía. Es así, yo pienso, ¿por qué no la Corte Constitucional, como un ente que se ve afectado al desarrollarse un proyecto? Porque una pregunta de esta, para mí, todas las preguntas son un proyecto cada una, es un proyecto. Si este ente como tal, la Corte Constitucional, se ve afectado en favor o en contra, porque va en contra de lo que establece la Constitución, ¿no sería más factible que previo a la presentación, antes de poder hacer esto comunicacionalmente, una participación interna para poder disipar todas las dudas que existan al respecto, y no solamente con la Corte Constitucional, sino la Asamblea y los demás entes, por favor? Claro, las acusaciones ciudadanas que se ha hecho a la Corte Constitucional está desconectada, tiene una desconexión absoluta con la realidad que estamos viviendo los colombianos. Con solo imagínense algo impensable en pleno conflicto armado que estamos viviendo, el presidente y la Asamblea logran aprobar una ley por primera vez en la historia del Ecuador que legaliza las operaciones en un conflicto armado. Nosotros nunca hemos tenido un estándar legal para el conflicto armado, ¿no? ¿Qué hizo la Corte inmediatamente? Suspender esa norma. Suspender, es como que en una guerra un tribunal le diga a las Fuerzas Armadas no puedes actuar. Eso está sucediendo con la Corte Constitucional, es increíble. Entonces, las críticas que son a la Corte Constitucional es que bajo qué parámetros lo está realizando, ¿no? Ellos dicen que lo hacen bajo estudios jurídicos, ¿no? De hecho, ellos mismos tienen en su apreciación de que una cosa es lo que le conviene al país y otra cosa es que sea constitucional o no. O sea, imagínense la visión que tienen. ¿Qué significa eso? De que al país le puede convenir algo, realmente le puede convenir. Por ejemplo, una medida drástica en materia de seguridad, un cambio de estándar en el procesamiento penal a terroristas y delincuentes de alta peligrosidad en estos momentos. Pero la Corte dice, sin embargo, eso es lo que le conviene al país. No obstante, lo constitucional tiene que bloquearlo, ¿no? Entonces, esa es la concepción legalista que ellos tienen en la mente, ¿no? Y claro, ellos no saben qué es lo que está sufriendo el pueblo ecuatoriano. Ellos no tienen idea el número de muertes violentas que están aconteciendo a diario en el país. Ellos no tienen idea el esfuerzo de muchos policías, militares, servicios de inteligencia que logran detener a estos individuos, pero son liberados inmediatamente después por jueces y fiscales corruptos. Entonces, no están, yo creo que es una corte que no está a la altura de la historia. Me sorprende sinceramente el bochorno, la gran vergüenza que están pasando en estos momentos, ¿no?, ante el pueblo del Ecuador. Y claro, y por eso era importantísimo la medida del juicio político a los jueces de la Corte Constitucional, porque ellos tienen que rendir cuentas de sus actuaciones políticas. Yo les pregunto a ustedes, imagínense que la Corte hace unos meses, este año, decidió que los reincidentes puedan acceder a medidas sustitutivas. Los criminales reincidentes puedan acceder a la libertad a través de medidas sustitutivas. La Corte acaba de decidir eso en el año más sangriento de toda la historia del Ecuador. ¿A quién beneficia materialmente esta decisión? Es lógico que a la corrupción judicial y a los grupos de delincuencia organizada. Es evidente, o sea, no hay que ser abogado para entender esto. Más aún lo que litigamos en penal.
sabemos que esto se utiliza frecuentemente pues, para liberar en serie, en masa, a cientos de privados de libertad de alta peligrosidad. En un conflicto armado eso es inadmisible, son enemigos de la patria. Entonces, esa es la situación que nos encontramos con la Corte Constitucional, y ella ha dicho que sus decisiones son la última palabra. Ni el pueblo ecuatoriano, dijo en un dictamen del año 2019, ni el pueblo ecuatoriano puede contradecir ni revocar sus decisiones, ni siquiera en las urnas, en una consulta popular, por ejemplo. Pero esto para mí es una aberración desde todo punto de vista, el que haya ese pensamiento, y no creo que nosotros, el mandante, que es el pueblo, debería tolerar ese tipo de comportamientos. Yo pienso que todas las actividades de la gestión pública deberían ser encauzadas de acuerdo a sus resultados que obtienen. El que nada debe, nada teme. Ese es un dicho popular y todos deberíamos actuar en ese sentido. Entonces, para mí sí me causa mucha sorpresa cómo se manejan los aspectos políticos. Yo creo que aquí lo que más nos sobran son letras escritas, leyes, cualquier cantidad de leyes, y el sentido común, que es lo que maneja la conducta cotidiana del que no se preocupa más que por hacer los trabajos, por sobrevivir diariamente en esta lucha tan complicada. Entonces vemos a nuestra gente que nos representa en los distintos estamentos utilizando criterios solamente de un solo tipo, sesgado en que si no dice así o asado cocinado no lo podemos cambiar, cuando el sentido común te dice estamos en problemas y tenemos que cambiarlo. Entonces, ¿qué hacer ante ese tipo de actuaciones? Simplemente seguir otra vez insistiendo en que también deben ser juzgados si es que sus actos reflejan esos resultados. Abogado. Claro, yo concuerdo con usted. Lamentablemente tenemos muchos activistas más que juristas cuando se intervienen en estos debates, ¿no? Hemos visto cómo últimamente muchos abogados que tienen una deshonestidad intelectual han mentido al pueblo del Ecuador. Le voy a dar un ejemplo muy corto. Se propuso el enjuiciamiento político a los jueces de la Corte Constitucional, como funciona en cualquier país civilizado en el mundo. Nosotros somos un lunar en la región que no se permite este mecanismo de control ciudadano. El doctor Hernán Salgado Pesantes, expresidente de la Corte Constitucional, dijo que esto era una locura, que era un atropello, un retroceso, insinuando con la palabra retroceso que esto vendría a ser como una regresión de derechos. Eso lo dijo en muchas entrevistas del país. Hasta insultó a un asambleísta, al abogado Andrés Castillo. Lo insultó diciéndole descamisado, o sea, una cosa así. Y yo jamás he visto al doctor Hernán Salgado en esa posición. Después me enteré que la hija de él es jueza de la Corte Constitucional, la doctora Claudia Salgado Leví. Entonces, y después me puse a investigar que en el año 2019, Pablo Dávila, Rosalía Arteaga y otros abogados, líderes políticos, habían hecho una propuesta de modificación constitucional en el año 2019, que proponía el enjuiciamiento, entre otras cosas, proponía el enjuiciamiento político a los jueces de los altos tribunales. ¿Sabe lo que dijo la Corte Constitucional y el doctor Hernán Salgado en esa consulta de vía? De que efectivamente no había regresión de derechos, de que eso sí se tenía que hacer por reforma parcial. Pero imagínese ese doble estándar, ¿no? ¿Por qué antes decías de que no era una regresión de derechos y ahora sí lo dices? ¿Por qué esa falta de honestidad intelectual? Doctor. Entonces, eso es lo que me parece a mí inadmisible en estos momentos. Doctor, la inquietud que tengo yo es que en realidad considero que el gobierno debe tener abogados de primera en su asesoramiento, pero a mí me sorprende que, por ejemplo, se haya propuesto una enmienda y a la vez, digamos, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. Me da la impresión de que hay el afán más bien de provocar, no sé, también en ese sentido tampoco no hay honestidad, o sí, o estoy mal, porque realmente a mí me sorprende eso, ¿no es cierto? Que se proponga una enmienda para desaparecer, digamos, el Consejo de Participación Ciudadana, y eso no es correcto, por favor. Claro, lo que el precedente era que anteriormente la Corte sí había dicho que era viable a través de una enmienda, un proceso de enmienda, transferir las atribuciones
del Consejo de Participación hacia la Asamblea, como sucedió con el presidente Guillermo Lasso. Pero él perdió esa consulta, ¿no? Pero ese dictamen está ahí. Y no solo ese, 4 más. Entonces me imagino que esta vez quisieron aumentarle un poco más, ¿ya? Y cometieron ese error de cálculo, ¿no? Entonces esa es una de las cosas que también podemos ver, pero ahora el presidente podría incorporar, pues, ¿no? Esta pequeña modificación para que pueda ir a través de la vía de enmienda. ¿Era necesario, una pregunta, doctor, no sé si era necesario, digamos, hacer una marcha contra la Corte, publicar, digamos, los retratos en unas pancartas gigantes, qué sé yo, y luego otra marcha que ya se nos viene encima? Y realmente, si bien es cierto, la Corte ha tendido, digamos, puentes para que se corrija de alguna manera, digamos, las propuestas hechas por el Ejecutivo, sin embargo no se lo hacen. Ayer la señora Carolina Jaramillo habla sobre la posibilidad de presentar nuevas leyes, pero tampoco lo hace. No sé si lo van a hacer el jueves, que hay la marcha, pero realmente se trata de ganar tiempo, porque si el presidente quiere llegar al 30 de noviembre, realmente el tiempo lo tiene encima. ¿Qué opina usted? Claro, correcto. O sea, lo que veo es lo siguiente también. A ver, el presidente como actor político y ciudadano tiene todo el derecho a convocar cualquier tipo de marchas. De hecho, la Corte Constitucional, al ser un actor político, también lo es. No es un actor, no es solo una instancia jurídica de interpretación constitucional, es un actor político porque toma decisiones que finalmente nos afectan a todos los ecuatorianos, ya sin tener mandatos populares. Eso es lo peor, ellos no son electos por nada. Entonces, en mi criterio, yo no tengo ningún tipo de objeción, de rechazo con la marcha que hizo el presidente con respecto a la Corte Constitucional, porque nos atañe eso a todos los ecuatorianos. Y no solo estuvo el gobierno, estuvieron otros actores de la sociedad civil. Ahora, eso es una cosa. Ahora, este tema de la consulta, me parece que si bien trata sobre reformas en materia, por ejemplo, laboral, como por ejemplo el trabajo por horas, reformas institucionales como el Consejo de Participación Ciudadana y su modificación, perfecto, inclusive las bases militares, ¿no? Que son importantes, son válidas, es una herramienta de cooperación que nos pueden ayudar bastante. Y creo que no está todavía lo que en verdad los ecuatorianos queremos, y queremos que se enfoque el gobierno por completo, que es el tema de la seguridad. El problema de la seguridad es el siguiente, y que vemos a diario, ¿no? Policía y Fuerzas Armadas atrapan a delincuentes peligrosos. Son liberados en menos de 24 y 48 horas por jueces y fiscales. Es decir, cuando el Poder Ejecutivo los pone en manos de otro poder, que es el Poder Judicial, son liberados. Esa es una realidad. Las Naciones Unidas en el año 2024 hizo una estadística de 35.000 detenidos en el estado de excepción. Solo fueron procesados penalmente como 2.000. Imagínense esa locura. O sea, son detenidos 35.000 y son liberados 33.000. Este año esa estadística mejoró un poco. Más o menos así, es de cada 2, 1 es liberado. Ya es la mitad en delitos de alta peligrosidad. Acá, por ejemplo, en Guayaquil vivimos esa situación, es escandalosa. Delincuentes peligrosísimos, secuestradores con antecedentes, reincidencias, extorsionadores que tienen aterrorizados a barrios enteros, a familias que son acribilladas, amigos, acribilladas. Familias enteras que son acribilladas en Guayaquil por no pagar esa vacuna, por no pagar la extorsión a una banda terrorista. Monstruos de la humanidad que matan niños, niñas y mujeres y ancianos de manera indiscriminada. Ellos, cuando son atrapados, presentan un RUC y dicen: somos empresarios, nosotros no nos vamos a huir, a fugar. Y la Constitución dice que solo podemos ser privados de libertad en esta fase para garantizar la comparecencia nuestra a la audiencia. Es decir, para que no nos fuguemos. Por lo tanto, aquí está mi RUC, no nos vamos a fugar. Entonces, muchos jueces y fiscales que son parte de los GDO, ellos tienen una nómina, ellos reciben una coima mensual, aparte que reciben una coima al momento de liberar a estos delincuentes peligrosos, cobran de $5.000 a $10.000 cada uno.
fiscales y jueces. Y todo esto, ¿por qué? Porque nuestra prisión preventiva es sumamente discrecional. Está la libre interpretación de los jueces y fiscales. Eso quería cambiar la ley de solidaridad y la ley de integridad pública. La ley de integridad pública determinaba claramente que si el fiscal y el juez libera a estos delincuentes peligrosos, inobservando los requisitos legales, pues serían destituidos y hasta procesados por prevaricato. Adicionalmente, también señalaba la ley de solidaridad que la prisión preventiva iba a constituir la medida útil y eficaz para garantizar la comparecencia del procesado. Así los jueces no pueden esquivar esta realidad, ¿no? Porque se necesita eso, privar de libertad al enemigo del país. Si tú no lo privas de libertad, señores, esto no va a terminar nunca. Sí, cierto, es necesario y me parece muy necesario algunas leyes y desde luego el comportamiento también de los jueces, de los fiscales, de la policía, de todos los que son actores. De pronto se vuelve una cadena que se rompe en el lado más débil, pero realmente yo creo que las cosas como están son terribles y eso tal vez en alguna medida justifica ciertas leyes. Sin embargo, considero que no hay una propuesta realmente seria, una propuesta por parte del gobierno de que a dónde queremos llegar con estas leyes que se aprueban. Por ejemplo, la que estamos hablando ahorita, ¿no es cierto?, sobre el tema de las sentencias y las órdenes de prisión preventiva. Debería esas leyes especiales ser o tener un tiempo limitado que garantice en alguna medida que cuando venga otro gobierno no las utilice a su favor. Es decir, habría que pensar en esa posibilidad también, doctor. Sí, estoy de acuerdo. La declaratoria de conflicto armado, bueno, el reconocimiento del conflicto armado tiene que ser por un tiempo limitado. Eso sí, completamente de acuerdo. Y por lo general, lo que se hace en un país es que, por ejemplo, Estados Unidos, cuando hay un conflicto armado de cualquier naturaleza, el presidente tiene poderes especiales por 80 días, sin aprobación de nadie. Pero después de esos 80 días, tiene que ser ratificado por el Congreso. ¿Ya? Entonces son dos poderes del Estado, con legitimidad popular, con mandato popular, que han sido electos por el pueblo, que deciden, porque la decisión de reconocer un conflicto armado es política, no lo decide un juez. No puede, un juez no tiene nada que hacer en un conflicto armado no internacional. En tiempos de paz, los jueces son los protagonistas de la privación de libertad. Por ejemplo, si usted comete un ilícito, yo cometo un ilícito, solo un juez puede ordenar mi detención, o si me aprenden en flagrancia, pero hasta 24 horas, hay una prohibición constitucional. Pero en tiempos de guerra interna, ese parámetro cambia. No solo, esto no es teoría, esto ocurre en todo país civilizado, excepto en el tercermundismo que vivimos en nuestro país, lamentablemente, con el pésimo diseño constitucional que poseemos. Entonces usted ve, por ejemplo, Estados Unidos, en caso de guerra interna, la Constitución declara que la habeas corpus es suspendido. Porque, por una sencilla razón, cuando hay conflicto armado interno, los jueces y fiscales se convierten automáticamente en blancos militares para asesinatos selectivos por parte de los grupos armados. Es lógico. No ve que ellos son los que deciden quién es privado o no de la libertad. Imagínese el juez de Durán, que aboque conocimiento de la detención de un cabecilla que son dueños de ese cantón. Imagínense. O el juez de Manta, de que decida o no privar de libertad al cabecilla que maneja la banda que controla Manta. Ese juez está expuesto a un asesinato selectivo en retaliación. Y no solo eso, sino que ese juez no tiene independencia judicial. No tiene. Entonces, esa es la razón. Esto es sentido común. Por eso el derecho es hermoso. El derecho son normas de derecho de sentido común. Surgen del derecho natural de la guerra. En una guerra, en el conflicto armado interno, rigen los convenios de Ginebra y sus protocolos. Entonces, ¿qué te dicen estos protocolos? Hay diferentes formas de privar de libertad a los individuos que participan en las hostilidades. Entonces nosotros estamos acostumbrados a las privaciones de libertad que las ordenan los jueces, solicitadas por fiscales, por ejemplo, en una flagrancia, ¿no? Perfecto.
Pero en un conflicto armado de verdad, es decir, ya cuando tienen todo un sistema de legislación doméstica que se adecúa a las leyes de la guerra, quien ordena las privaciones de libertad no puede ser los 957 jueces penales que tenemos. No puede ser, porque están en una constante amenaza a sus propias vidas, y no solo eso, muchos de ellos están cooptados por estas bandas. Reciben pagos, son corruptos, esa es la realidad que vivimos. ¿Bien? Por lo tanto, quien decide eso es una operación militar que se denomina detención administrativa o detenciones operativas, denominadas internamiento en el derecho internacional de los conflictos armados. ¿Por qué? Porque, a ver, Nayib Bukele, un ejemplo que conocen todos. ¿Cómo hizo para solucionar el problema en El Salvador de miles de terroristas peligrosísimos que existían en El Salvador? ¿Qué hizo él? Invocó un estado de excepción. El estado de excepción de El Salvador no es como el ecuatoriano. El estado de excepción de El Salvador es un verdadero estado de excepcionalidad. Allá el presidente, el jefe de Estado, puede ordenar detenciones sin orden judicial a los que están cometiendo actividades criminales. ¿Sabe lo que hizo Nayib Bukele? En 9 meses confinó a más de 70.000 terroristas sin orden judicial al principio. Los confinó en una mazmorra y no volvieron a salir nunca más. Después que ya estuvieron confinados, después que se pacificó territorialmente El Salvador, por supuesto, ahí ingresaron los jueces y fiscales a el procesamiento penal y a aplicar la respectiva sanción penal, 60 años, que es una cadena perpetua. Doctor, no volvieron a la luz del sol. Ahí se aplicó esta propuesta de la ley de pertenencia, es decir, perteneces a un grupo y corres el riesgo de caer preso sin necesidad, digamos, de un proceso o cometer delito. Yo supongo que eso se aplicó allá. Claro que sí, por supuesto. La ley de solidaridad recogía muchos principios de El Salvador. Así es. Entonces, de lo que usted menciona, obviamente que es una situación que todos lo vemos cotidianamente. Todo eso, lo que usted menciona, es algo que está pasando en este momento en algún lado, porque justamente no hemos sabido manejar adecuadamente todos estos temas, por todos los conflictos que usted ha mencionado y lo que sentimos la ciudadanía. No sé qué elementos podríamos nosotros considerar para que esta situación se atenúe, porque más allá de todas estas declaraciones que se ponen en leyes y lo demás, el crimen como tal en este año se ha incrementado, pero sustancialmente. Situación que nosotros pensábamos que ya para este año, después de la elección y la otra vez elección, esto cambiaría a valores significativos y ya podríamos hacer muchas cosas que están represadas en la economía. ¿Qué lecciones aprendidas tenemos nosotros durante todo este tiempo y que nos permitan evitar cometer los mismos errores a continuación, doctor? Primer punto, una enseñanza que nos da es que no puede existir una inversión social sin seguridad. Intente hacer un hospital y una escuela en un barrio marginal tomado por GDO en Guayaquil. Inténtelo. Y va a ver lo que va a suceder inmediatamente. Los trabajadores de la construcción, los albañiles y jefes de obra serán extorsionados y secuestrados. Y después desmembrados, si es que no se les paga el secuestro, ¿no? Van a ser asesinados y arrojados, descuartizados en una zanja. Primer punto. Segundo, construyen escuelas. En cuestión de días eso será convertido en un antro de venta de drogas y reclutamiento de menores a las filas de los sicarios que manejan estos barrios marginales. Construye un parque y será tomado inmediatamente por bandas. No puede existir inversión social si que no tenemos primero seguridad. Y eso fue lo que se hizo en El Salvador. Pacificaron el país y de ahí empezó una fuerte inversión social, que es lo que hay que hacer, ¿no? Esa es la primera enseñanza que tenemos que ver. La otra enseñanza que estamos viendo es que la Corte Constitucional no puede tener estas potestades ilimitadas. ¿De qué sirve hacer una buena ley? Considero que la ley de solidaridad es una excelente ley. En ella participó, por ejemplo, Felipe Rodríguez, Stanley Raza, algunos juristas muy destacados en este país, en la construcción de esta ley. Y recoge muchas legislaciones de El Salvador, muchas figuras jurídicas de El Salvador. Pero ¿qué pasa? Antes, quien obstruía al Ejecutivo
no solo era la Corte Constitucional, era la Asamblea. ¿Se acuerdan en el gobierno del presidente Lazo? ¿No? Que la Asamblea se lo ponía todo, era obstruccionista. Por eso hasta muchos aplaudimos cuando fue disuelto ese antro de payasos. ¿Ya? Pero después, ¿qué sucedió? Perfecto, ahora ya la Asamblea llega una mayoría, pero ahora tenemos otro obstruccionista, que es la Corte Constitucional, que actúa como un agente de veto para impedir estos cambios. Doctor, una pregunta, y volviendo al tema, digamos, de la consulta popular. A ratos me pregunto yo si es que en verdad tiene el interés los gobiernos de turno que han venido en lo posterior a Correa, si tiene realmente la intención de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Sabemos que es un engendro que realmente es el punto de captación que hacen todos los gobiernos de turno porque saben que es más fácil manejar 4 individuos consejeros y que 150 asambleístas. Entonces, tengo la impresión de que todos hacen el intento, pero realmente no hay el deseo real de que haya este cambio estructural, que desaparezca el Consejo de Participación Ciudadana, que desaparezca el Consejo de la Judicatura, que desaparezca, digamos, inclusive la Asamblea con 151 asambleístas y se reduzca, digamos, a lo que están proponiendo esta reforma parcial que yo le hablé hace un momento. Nosotros hemos tratado de hacer llegar al presidente no solo una vez, a lo anterior, a los ministros, etcétera, etcétera. Pero no hay manera de convencerlos de que ya el trabajo está hecho y que realmente lo que tienen que hacer es tomarlo y presentar, digamos, al Consejo Nacional Electoral para que proceda a la campaña ya de este tipo de elección. Ahora bien, porque ahorita, por ejemplo, si es que estamos haciendo lo que estamos haciendo y pasa el tiempo, a mí me preocupa que de pronto el presidente se vaya desgastando y en vez de ser una consulta que sea favorable, termine siendo una especie de plebiscito sobre su gestión. Y eso también es preocupante. Por favor, doctor. Claro, porque imagínense, ya estamos hartos de fuegos pirotécnicos, estamos hartos de noticias impactantes pero que no resuelven nada, porque tenemos que reformar el país dentro de una estructura muy profunda. En realidad esto se hubiera mejorado si desde el primer día de su mandato hubiera convocado a Asamblea Constituyente. Me refiero no de este, sino del anterior mandato. Tenía toda la popularidad para hacerlo, ahora su popularidad está en 50%, algunos dicen que menos, otros dicen que está en más. Pero bueno, la política se la juega con las cartas que tenemos en la mesa. Yo creo que el gobierno, vamos a ver pues la intención del gobierno si es que en verdad quiere eliminar fácticamente este Consejo de Participación Ciudadana quitándole la atribución principal, que sí lo puede hacer por enmienda, que es proponer transferir las atribuciones de designación de autoridades a la Asamblea. Si lo hace de esta manera, ahí se prueba de que el gobierno sí tiene la intención. Yo creo que sí lo va a hacer. Yo creo sinceramente que sí lo va a hacer. Ahora, si no lo hace, sería preocupante. Eso por un lado. Lo otro, el tema de seguridad que le dije. Correcto. Los asambleístas, abogados. Sí. A ver, reducir el número de asambleístas. Yo ahí sí tengo mis discrepancias. Yo creo que la reforma tiene que ser otra muy distinta. Discrepo también con los que dicen que los asambleístas tengan que tener títulos. Más del 90% tienen título de tercer nivel. El anterior era el 95%. La mitad tenían títulos de cuarto nivel. Tener un título no es garantía de mucho en este país. Hemos tenido PhDs que se han llevado y desfalcado del Estado ecuatoriano y ahora están prófugos. Así es, eso no hay duda. No es una garantía de mucho. La garantía está en cambiar el sistema electoral para elegir asambleístas. Disculpe, la provincia de Santo Domingo, ¿cuántos asambleístas vota? Cuatro, sí. Ya, imagínense. A ver, usted votó por 4 asambleístas y por provinciales y 15 nacionales, por 19 asambleístas. ¿Alguien en el Ecuador sabe el nombre de ellos? Nadie. Muy poco, solo los que están metidos en política y en partidos y temas así. Son activos, digamos. Pero de ahí el ciudadano no, pero por una razón de ser, porque nuestro sistema está hecho para que el ciudadano no vote por seres humanos, sino por listas de partidos. Las listas de partidos en países del primer mundo como Inglaterra, Estados Unidos o Francia son consideradas ilegales porque inducen al fraude al elector, porque el elector no conoce a todos los que están ahí. Los asambleístas, la verdadera reforma que tenemos que tener es que los asambleístas sean electos como alcaldes locales, como microalcaldes.
¿Por qué? Porque para que el ciudadano los conozca, sea el representante de los territorios. Porque actualmente las personas no saben quién es su asambleísta, no tienen ni la remota idea. Y ese es un grave problema porque tenemos en la representación en el legislativo. Por eso es que el ciudadano detesta la Asamblea Nacional, porque no lo representa. Está hecho para que no... muchos asambleístas que están ahí no están por méritos propios, están por el sistema de arrastre de votos que le garantiza el sistema de listas y un candidato a la presidencia carismático. Para de contar. Doctor, bueno, sobre las preguntas que no han sido cuestionadas, básicamente, las que no han sido cuestionadas realmente, ya pasarían directo al Consejo Nacional Electoral para que proceda ya el trámite para la consulta popular. Sí, correcto. Correcto, ya. Hay algo que me preocupa y es en el tema anterior. Las elecciones en Argentina, Buenos Aires, el Estado le dio el triunfo al gobierno, a los que fueron, digamos, de antes gobierno, a los peronistas, digámoslo así. Y eso me preocupa que pueda suceder algo parecido por acá cuando deja pasar mucho tiempo y tal vez el presidente está muy confiado en cuanto a su aceptación en estos momentos. Yo creo que debe tomarse en cuenta este tema para los que hacen política en este caso. Muchísimo. Eso ya es un factor de alerta, ¿no? La provincia de Buenos Aires, no obstante, es la provincia más violenta de toda la República Argentina. Entonces, la provincia de Buenos Aires no es la ciudad autónoma de Buenos Aires, sino son los alrededores, la parte, el conurbano rural. La provincia de Buenos Aires vendría a ser, ahí está reinada por capos de la droga, narcotráfico, carteles de droga, delincuentes peligrosos. Entonces, es una provincia que no se ha podido pacificar aún. El kirchnerismo sacó 44% y la Libertad Avanza sacó 33%, o sea, tenemos 11 puntos de diferencia. Bueno, se demuestra que Libertad Avanza mantiene un cierto nivel de votación, lo mantiene, es innegable, pero que ha disminuido. Entonces, eso es una enseñanza que también nos dice el gobierno tiene que empezar a enfocarse mucho en lo social, en los hospitales, muchísimo en el tema, porque eso está a su mano. Tú no necesitas una ley para reformar eso. Doctor, disculpe, volviendo a la anterior pregunta, quiero hacer un pequeño comentario antes de que se termine esta conversación. Y es el tema de la asamblea como tal. Para mí y para la gente profesional, lo que debe primar es la calidad más que la cantidad. Es un tema que todos conocemos, calidad sobre cantidad. Digo esto porque no sé si el número de 151 asambleístas es el adecuado, o si serán 100 o si serán 300. Digo esto ¿por qué? Porque los números como tal no reflejan el accionar de lo que es la asamblea como tal. Porque ¿quiénes son los que manejan desde el punto de vista que hasta ahora hemos entendido? Son los mal llamados líderes o caciques de grupos. Es decir, entonces no es que son 150, sino son 4 o 5 que determinan lo que debe hacerse en la asamblea. Entonces, ¿qué sentido tiene tener 150, 200 o 20? Si van a ser los 4 que perduran en sus comentarios para que las cosas funcionen a su antojo. En ese sentido, ¿ustedes no han pensado que debería haber un cambio sustancial de las personas que llegan al Parlamento? Llegaron por A o por B o por C o por D razones, pero después de que llegan allí se despojan de cualquier vestimenta y se ponen la camiseta del país. Y son unitarias sus respuestas porque responden al quehacer. No importa si tiene un título de PhD o no importa si es un bachiller, pero tiene criterio y tiene sentido común. Su punto de vista debe ser respetado y no debe ser plagiado por una persona que está afuera diciéndole que debes hacer esto o lo otro. ¿Qué opina usted al respecto, doctor? Opino que usted ha dado en el clavo, ingeniero Paz. ¿Por qué? Porque tenemos 2 bloques en la asamblea. 2 bloques que responden a 2 personas. El dueño del partido de uno y el dueño del partido de otro. Por ahí no llegan a 5, 6, 7 independientes. Por lo tanto, es inútil, bajo el sistema de listas de partido, es inútil tener una asamblea. Más fácil sería ya que acuerden entre dueños de partido y se acabó el tema. Es inútil estarle pagando porque ellos no representan a los territorios del pueblo, ellos representan a los partidos. Gran diferencia, ¿no? A ver, ¿cómo se corrige esto? Ojo, pueden estar 151 PhDs, pero tendrán la misma ambición política de ser reelegidos. Y quien decide si son elegidos
son los dueños de los partidos. Entonces, los dueños de los partidos, ¿por qué? Porque aquí en el Ecuador tenemos esta anomalía, ¿ya?, que las elecciones presidenciales coinciden con las de asambleístas. Por lo tanto, en el día de las elecciones, el votante no es que dice, voy a votar por este asambleísta. En su gran mayoría no es así. La gran mayoría tiene en mente votar por un candidato a la presidencia. Ok, voy a votar por el Partido Verde o el Partido Morado. Perfecto, voto por ese candidato. ¿Y por quién voy a votar? Y vienen las siguientes papeletas. Bueno, ¿por quién voy a votar para asambleístas nacionales, provinciales? Yo le doy el voto al mismo partido de mi candidato a la presidencia. No tenemos idea ni a quién estamos votando. Mientras no resolvamos ese es el verdadero problema. Usted puede tener 151 académicos eruditos, eso no va a cambiar nada por una sencilla razón, estimado amigo. Porque cuando llega el día de la reelección, ellos dicen, bueno, viene la reelección, tenemos un candidato fuerte a la presidencia. Yo soy un ilustre desconocido, a mí nadie me conoce, no me vota ni mi barrio, pero si estoy en la lista, yo sí voy a entrar. ¿Ustedes creen que ese niño que estaba dibujando caricaturas mientras estaban fiscalizando PROEN, ¿usted cree que ese niño hubiera entrado con votación propia en una lista aparte? Imposible. Entonces, queda demostrado que el sistema de listas de partidos es un factor para la corrupción y el infinito cretinismo de los asambleístas que tenemos en el Ecuador. Mientras persista ese modelo, no se va a resolver esta situación. Así pongan que tengan que ser PhD, maestrías, lo que ustedes quieran. Porque decía James Madison, una ambición política se tiene que contrapesar con otra ambición política. Si estos asambleístas tuvieran votos propios, si fueran electos en otro momento, digamos, que coincidan con las elecciones de alcaldes y prefectos, si los asambleístas son electos en ese momento electoral, ya no dependen de sus candidatos a la presidencia, no señores. Ya el voto ya empieza a ser más local. Más aún, si abolimos las listas y se hacen pequeños distritos, muy pequeños. Por ejemplo, Santo Domingo puede tener son 4 asambleístas, 4 distritos. Un distrito pequeño elige su propio asambleísta. La comunidad de barrios, las comunidades rurales eligen a su representante de manera directa, como sucede en Inglaterra, Estados Unidos, Francia, por ejemplo, que son países que no admiten el sistema de listas precisamente por este problema, ¿no? ¿Qué pasaría con esos asambleístas? Serían independientes, se deben a su territorio, y si llegan a traicionar a su territorio, porque el ser humano está inclinado al mal, está bien, ¿qué va a pasar? No va a ser reelecto, porque si ya traicionas a tu territorio, cuando lleguen las elecciones viene la venganza electoral del pueblo. Es por esta razón, pero ese sistema, señores, no lo hemos tenido nunca en el Ecuador. Quizás lo tuvimos en el siglo XIX, donde teníamos menos habitantes y no existían este tema de las listas. Pero de ahí hemos tenido solo las listas de partidos, que nos hemos convertido en un estado de partidos que ha matado la representación ciudadana en este país. Este tema me parece interesante, podríamos analizarlo en otra oportunidad. Yo quiero agradecerle mucho, doctor, el aporte ha sido muy valioso para la comunidad aquí y para nuestro medio, desde luego. Tal vez unas últimas palabritas como ver el futuro del Ecuador. Bueno, yo creo que todos los ciudadanos tenemos que ya entrar realmente en una conciencia que si no se resuelve el tema de la seguridad, no vamos a ir a ningún lado. Y la única forma de resolverlo es aplicar una política de mano de hierro. Y con política de mano de hierro no me refiero a salir a matar a la diestra y a siniestra, porque se pueden cometer errores, no. Lo que se tiene que hacer es lo que se hizo en El Salvador, con Nayib Bukele. El jefe de Estado tiene que tomar una decisión especial, amparado en el principio de la extremísima excepción y el estado de necesidad, porque estamos en una guerra interna. Y se tienen que detener, que privar de libertad a todos los miembros de las organizaciones armadas en el Ecuador, a todos. Se los tiene que confinar y que ningún juez y fiscal por un tiempo determinado puede intervenir, como se hace en cualquier guerra interna en cualquier país civilizado, ¿no? Si no tomamos esa decisión, señores, va a ser inútil cualquier reforma que se haga. Hasta el momento, pues eso es lo que tenemos en el país. Muchas gracias. Un gusto haberlo tenido con nosotros. Será una próxima oportunidad para seguir charlando sobre temas importantes. Gracias, doctor. Gracias. Un placer. Gracias, abogado, ingeniero Paz. Gracias, Patricio. Gracias, Andrés. Gracias. El Quijote es una radio digital enfocada en temas políticos, económicos,